Amable televidente, arrancó la semana y arrancó el Telematutino 11, como siempre agradecido del Señor que nos presta la salud y la vida para estar con ese público tan inteligente. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza la semana, comienza el mes de julio y comienza Telematutino 11, lunes 1 de julio 2024. Y aquí estamos, nubladito en el distrito, todo el mundo con las orejitas bien atentas de lo que puede pasar en términos del clima. Como siempre, vamos a comentar la actualidad. Hoy tenemos un invitado de lujo, se trata del licenciado Magín Díaz, que es economista, pero también es ingeniero industrial, tiene una especialidad en macroeconomía, egresado de la Universidad de Chicago y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue director general de Impuestos Internos, viceministro de Hacienda, asesor nacional e internacional, ha trabajado para el BID, para el Banco Mundial. En fin, es una gran personalidad y en el ámbito académico ha sido profesor universitario y es director del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es decir, que muchas cosas que conversar con el licenciado Magín Díaz, el ingeniero Magín Díaz. Especialmente la parte de la reforma fiscal, porque él fue recaudador. Él sabe realmente cuál es la capacidad de recaudación. Pero desde otra óptica, ojo, desde otra óptica, porque me decía un amigo televidente ayer que hay como cierta saturación del tema en los medios, pero esta será una entrevista distinta, porque él ya ha estado en la posición de recaudador y es académico y ha asesorado a diferentes países en términos del área tributaria, es decir que aunque ese sea el gran tema, lo vamos a ver desde otra perspectiva, así que les invitamos a que no se pierda el programa. Y es un gran tema, aunque se sature, porque ese tema es nuestro bolsillo. Esto no estamos hablando de cualquier cosa, es el bolsillo suyo y mío lo que está en juego en esa reforma fiscal. Señores, comenzamos la semana, ahora atentos a un fenómeno meteorológico, que como todo fenómeno se formó con una baja presión al este de África, luego evolucionó a depresión, a tormenta, y hoy es un huracán de alta potencia, un huracán categoría 4 de 190 kilómetros por hora. Pero como el Señor es bondadoso con este país, afortunadamente el fenómeno se fue inclinando. Y los modelos meteorológicos, no el anterior, los modelos meteorológicos apuntan que el ojo del huracán va a pasar muy al sur de nuestra isla. Le va a tocar a Yucatán, le va a tocar a parte de Centroamérica. Obviamente aquí nos va a tocar lluvia, porque el fenómeno nuboso, y esa sí es la segunda imagen. En la segunda imagen. En la segunda imagen. No, oye, ahora. En la segunda imagen, fíjense, el fenómeno es esa nube que usted ve redonda, que está muy lejos. Lógicamente, aunque pase, el campo nuboso. El campo nuboso, aunque pase al sur, y mírese que ese campo nuboso se ve el puntico del ojo. Aunque el ojo va a pasar alrededor de 300, 400 kilómetros al sur de la isla, las provincias del sur van a tener mucha lluvia y las provincias del este. Bueno, ¿qué es lo que implica eso? Que el Centro de Operaciones de Emergencia colocó a 5 provincias en alerta amarilla y otras 5 provincias en alerta verde por posibles condiciones de alto oleaje, el cual, bueno, ya tuviste, o ya hemos visto que se está moviendo hacia el oeste a unos 33 kilómetros por hora. ¿Cuáles son las provincias que están en alerta amarilla? San Cristóbal, Barahona, Peravia, Pedernales y Azua. Mientras que en alerta verde están el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, La Romana, La Altagracia y San Pedro de Macorís. Entonces, en el lapso de 72 horas, entiéndase de hoy lunes al miércoles, se podrían sentir lluvias, vientos con fuerza y puede ser que hayan oleaje de manera anormal. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Es correcto que el presidente de la República y todo el equipo que tiene que ver con estos temas se reunieran el día de ayer domingo, esa convocatoria quizá de emergencia, debido a los modelos meteorológicos de las 6 de la mañana del día de ayer. Entonces, ¿para qué? Para tomar las medidas del lugar y que no nos encuentren desprevenidos como ha pasado en otras ocasiones. Es mejor que todo esté listo, todo recogido, todos los organismos alineados y que no ocurra nada a que ocurra y no estemos preparados. Entiéndase que, ojo, los ayuntamientos, las casas con
con escombros y las calles sucias y con basura, es momento de ordenar la casa ante cualquier eventual lluvia fuera de lo normal. Porque sabemos que aquí cualquier lluviznita genera inundación. Ayer yo venía transitando por la autovía del Este y cayeron leves lloviznas y hay una serie de puntos que se inundan, que provocan tapones, que son de fácil solución, pero que no los aborda nadie. Yo me canso con el tema de los invernales en el Gran Santo Domingo y no acaban de limpiar los invernales. Obviamente, ante una lluvia de alta intensidad, como podría ser en este caso, bueno, ya sabemos los efectos a que vamos a estar sometidos. Por otro lado, el presidente de la República se encuentra en Panamá en la toma de posesión del presidente José Raúl Mulino. Panamá es una economía fuerte, creció el año pasado 7.5%, sin embargo tiene graves problemas, parece mentira, de tipo meteorológico porque hay poca agua y eso hace que el canal de Panamá se haya visto muy limitado y hay grandes ingresos en Panamá por concepto del canal, para además, por una decisión del Tribunal Superior, una gran mina canadiense que genera el 5% del PIB, la cerraron. Entonces Panamá tiene dificultades. Mulino era candidato vicepresidencial de Martinelli. Martinelli está condenado por corrupción y por eso hubo el cambio. Hubo que sustituir a Martinelli, poner a este señor y por eso él no tiene vicepresidente. Bueno, tremendo caso particular y es correcto que el presidente tuviera la reunión y luego saliera a ese encuentro y bueno, cumpliendo la agenda internacional. En el fin de semana, Ramón, ocurrieron algunas informaciones. El viernes, ya muy cerca de la medianoche o a la medianoche, el juzgado apoderado del caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, el conocido como Medusa, decidió enviarlo a él y a otros implicados a juicio de fondo. También en el fin de semana se dio a conocer la información de que el gobierno dominicano por fin logró el acuerdo de llamados cielos abiertos con los Estados Unidos y esto pareciera ser un logro. Hay que ver las implicaciones que esto tendrá porque la gente de una vez piensa, los pasajes van a estar más baratos. Ojalá que sí, pero no necesariamente, no, pero será bueno. ¿O piensan que las líneas dominicanas van a poder todas volar a Estados Unidos? No. En principio que todas las líneas norteamericanas podrán viajar a República Dominicana y algunas líneas dominicanas podrán viajar a los Estados Unidos. Pero como tú dices, eso no significa un descenso en los pasajes porque aquí hay una distribución en el sentido de que hay una línea que es la que le toca a Miami y hay otra línea que le toca a New York y otra que le toca a otro sitio y hay casi un monopolio. Pero ahí habría que revisarlo porque cielos abiertos implicaría que es de aquí para allá y de allá para acá. Ahora, ¿es mejor que tengamos ese acuerdo o que no lo tengamos? Yo pienso que es más positivo tenerlo que no tenerlo. Ahora bien, en el camino hay que corregir todas las distorsiones que acusan, como esa que tú refieres, de ciertos monopolios con algunas líneas aéreas. Algunas de las cuales han tenido que ajustarse los pantalones y revisar su política interna, sobre todo al trato que le dispensan a los viajeros dominicanos, que nos necesitan económicamente, pero a la vez que nos hacen el servicio nos tratan mal. En parte eso es ganado por la inconducta de los dominicanos, que tenemos que aprender a comportarnos mejor ante un avión, en una fila, en inmigración, etcétera. Pero también en las líneas tienen que educar al personal de cómo tratar y que lograr con inteligencia emocional de que esa relación fluya mejor. A veces no es fácil. No es fácil, nada fácil. Hay pasajeros que no entienden que hoy en día hay que viajar con determinado comedimiento, sí. Con un grado de educación que no lo hay. No lo hay, lamentablemente. Y a veces nos ganamos ese trato. No, claro que sí. Muchas veces sí. Pero también, Ramón, algunas líneas abusan, no dan explicaciones, cancelan vuelos, te dejan 2 días, etcétera, y lo hacen porque es esta ruta. Porque cuando son otros destinos no se atreven a tener ese comportamiento y a tener ese poco respeto por el público. Pero comenzamos a hablar del tema y más adelante lo desarrollaremos. Sí, mira, por otro lado, el Banco Central mantuvo su tasa de política en 7%. Y la saco a colación porque hay un Twitter interesante del doctor Mike Card. El doctor Mike Card en la pandemia fue 2 veces invitado en este programa. Él fue un funcionario del Fondo Monetario durante muchos años,
reside en la República Dominicana en el este y lo entrevistamos por la vía remota. Él tiene un interesante gráfico donde se ve horizontal la tasa de política y sin embargo la tasa interbancaria, que es la tasa a la cual se prestan los bancos, está subiendo. Es decir, hay un fenómeno de alza de tasas. La tasa activa, que es la tasa a la cual prestan los bancos al público, era 12.3% en junio del año pasado, hoy ronda el 15.40%. La tasa pasiva, que era la que le pagan los bancos a los depositantes, también ha subido, aunque no en esa magnitud. Y la tasa interbancaria, que son los préstamos de entre 1 y 7 días que se hacen los bancos entre sí, anda por el orden entre 13 y 14%. Este señor explicaba cómo no va en línea la tasa de política monetaria con las tasas imperantes que están en alza, y eso no es bueno. Ahora, eso dice este señor, pero el Banco Central da la información de que en su reunión de política monetaria correspondiente al mes de junio ha decidido mantener la tasa en 7%. También dice que la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez repos de un día permanecerá en 7.5 anual y la tasa de depósitos remunerados overnight continuará en 5.5. La institución dice en una nota enviada a los medios que esta medida se tomó en consideración por diferentes factores. La evolución reciente del entorno internacional, particularmente las expectativas de las tasas de interés en Estados Unidos de América, que se mantendrían elevadas por un tiempo mayor al previsto. También indicaron que fueron tomados en cuenta los mayores precios en materias primas y el incremento de los costos de transportes de contenedores. También se ponderó el buen desempeño de la economía dominicana y el crecimiento del crédito privado, en un contexto en el cual la inflación se encuentra dentro del rango meta 4% más o menos 1%. Entonces sostuvo que la inflación interanual del país ha disminuido significativamente, colocándose en 3.20 en mayo del 2024, en el rango límite inferior de la meta. Entonces, como resultado, las políticas monetarias y fiscal implementadas durante el último año han tenido este resultado. Pero eso no quita que usted, teniendo una tasa de política de 7, tenga el doble en las tasas activas y que tenga casi el doble en la tasa interbancaria. Hay un tema también de liquidez que solo los banqueros saben. Y claro, mientras la Reserva Federal de los Estados Unidos no comience a disminuir su tasa de política, va a ser muy difícil al Banco Central reducir su tasa de política, pero tampoco se puede volver a los estímulos monetarios por el momento, que el año pasado fueron casi de 190.000 millones, y eso permitió que el crédito aumentara casi en la mitad de eso, y que las tasas aún así se mantuvieran en crecimiento. Pero bueno, algunas de esas cosas las vamos a conversar con nuestro invitado, que también vamos a hablar de política monetaria y de política fiscal, el licenciado Magín Díaz, economista y exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos.